Hermanos, Dios les bendiga en este día, nuevamente saludándoles por este medio y compartiendo la palabra del Señor. Una de las tradiciones más bonitas que he visto en las iglesias es la que tenemos aquí en nuestra congregación, de dedicar un día del año, generalmente en el último domingo del año, para externar nuestras gratitudes por lo que Dios trajo a nuestra vida en el año que termina. Debido a las restricciones por la pandemia, este año no pudimos tener ese servicio como lo acostumbramos, aunque tenemos muchos motivos para agradecer a nuestro Dios. Hoy quiero retomar el recorrido que hemos hecho por el libro o por la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el lugar en el que lo dejamos algunas semanas atrás. Y me agrada el hecho de que estemos en el capítulo 8 y en los versos 29 y 30, porque ellos nos recuerdan la maravillosa obra de Dios para nuestra salvación eterna. El recordar este pasaje nos dará muchos más motivos para estar agradecidos con el Señor. Y quiero leer estos dos versos, dice en Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Estos versos han sido llamados la cadena dorada porque son 5 términos que forman una cadena, es decir, una secuencia ordenada que describe la obra redentora de Dios en el corazón del creyente, en nuestra vida. Dios nos conoció, Dios nos predestinó, Dios nos llamó, Dios nos justificó y nos glorificó. Nos conoció y nos predestinó mucho antes que naciésemos, desde la eternidad. Nos llamó en un tiempo de nuestra vida y nos justificó cuando creímos en la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor. Y finalmente Él nos glorificó, aunque la glorificación se dará en el futuro, en la historia para nosotros. Aquí el apóstol Pablo lo escribe en tiempo pasado para afirmar o reafirmar la seguridad de que esto sucederá. Veamos en orden cada una de ellas, o cada uno de estos eslabones. El primer eslabón es que Dios nos conoció. La palabra que se usa aquí en griego se refiere a un conocimiento de amor, no un mero saber que alguien existe, sino el conocer a alguien y amarle. Dios, por ejemplo, le dijo a Israel en Amós capítulo 3, verso 2, Él les dijo, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. No quiere decir que Dios no sabía de ningún otro pueblo. Quiere decir que solo a Israel lo escogió para ser su pueblo especial. Dios así nos conoció a nosotros, a los que antes conoció, dice aquí el versículo. Recuerdo que un hermano de nuestra iglesia contó en una ocasión cómo conoció a la que hoy es su esposa. Y relata que en una ocasión en el barrio donde él vivía, llegó una joven que a él le atrajo la atención, le llamó la atención. Y él pensó para sí mismo, yo quiero casarme con esa muchacha. Algo así contó el hermano. Él la conoció y él la eligió. Así Dios, hermanos, nos eligió a nosotros. Él nos conoció y nos escogió. En Juan 15, 16 dice el Señor, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros.
En todo esto que vamos a ver en esta que se llama la cadena dorada, veremos que la salvación es completamente obra de Dios. Él nos escogió a nosotros. Usando la analogía del pastor y de las ovejas, el Señor Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dios nos escogió, Dios nos conoció y Él nos escogió. Y en segundo lugar, dice, el segundo eslabón sería que Dios nos predestinó. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Antes de continuar, voy a hacer un pequeño paréntesis para decir esto. Los términos predestinación y elección aparecen varias veces en la Biblia, y nadie que sea honesto en su estudio puede evadir estos términos. Hasta aquí el paréntesis. Dios nos predestinó. Dios estableció para nosotros un destino. Ese destino es ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, conformes a la imagen del Señor Jesucristo. No está diciendo que el propósito es que nos parezcamos a Él físicamente, sino que seamos como Él en su espíritu, en el carácter del Señor Jesucristo. Cuando Dios creó a Adán, dice la Biblia que Él lo creó a su imagen y semejanza, pero la desobediencia y el pecado de Adán deformó esa imagen de Dios en el hombre. Dios ahora está creando un nuevo pueblo. Hay una nueva creación que Dios está levantando. Adán era la cabeza de aquella primera creación. Cristo es la cabeza de la nueva creación. Por eso dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, nueva creación. Somos una nueva creación. Por eso dice aquí el apóstol Pablo que el Señor Jesucristo es o será también el primogénito entre muchos hermanos. En la nueva creación, todos seremos semejantes al Señor Jesucristo. Todos los que hemos sido conocidos por Dios, los que hemos sido predestinados por Dios, los que hemos sido llamados por Dios y justificados, seremos hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Esa es la glorificación. Pero la elección y la predestinación de Dios no ha sido por algo bueno que hubiera en nosotros. Fue solamente por su amor y por su voluntad. En Efesios 1 dice el apóstol, dice la Biblia, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios ha hecho todo esto en nosotros y por nosotros, según el puro afecto de su voluntad. Debo repetir que no es por algo que nosotros hayamos hecho o por algo bueno que Dios haya visto en nosotros. No es porque fuéramos mejores que otros o por decir, porque fuéramos más bonitos o más capaces o ninguna otra cosa. En realidad todo fue solo por la amorosa voluntad de Dios. Él nos conoció, nos amó y Él nos predestinó. Algunos podrán decir que es injusto que Dios elija a algunos para la salvación. Lo cierto es, hermanos, que si Dios no eligiera a algunos, nadie sería salvo. Somos como presos condenados a muerte. Toda la humanidad somos así. Estamos condenados, como presos condenados a muerte, sin esperanza de salvación, porque somos culpables y hemos sido condenados justamente.
Solo el amor y la gracia de Dios nos han librado de ese destino. Él extendió su misericordia hacia nosotros y nos salvó. Dice la Biblia, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No lo merecemos ni lo podemos ganar. Por eso se llama gracia. En tercer lugar, veremos el eslabón 3 y el eslabón 4 son que Dios nos llamó y Dios nos justificó. Hubo un momento en nuestra vida en que fuimos llamados por Dios para volvernos a Él. Escuchamos el mensaje del Evangelio y lo creímos con todo nuestro corazón y lo recibimos con gran gozo. Dios obró en nuestro corazón para que escucháramos el llamado de su Espíritu y lo recibiésemos. Fue Dios, como dice Pablo, el que resplandeció en nuestros corazones. Es lo que dice en 2 Corintios 4:6, que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios es el que resplandeció en nuestros corazones, es el que hizo que la verdad llegara a nuestra vida y que la verdad iluminara nuestro ser, iluminara nuestro corazón, que resplandeciera en nuestro corazón para conocer al Señor Jesucristo. Por eso cuando miramos hacia atrás y pensamos en nuestra experiencia en la vida cristiana, todo lo que podemos decir es, yo no he hecho nada, jamás hubiera podido hacer todo esto. Debo reconocer que es Dios quien lo ha hecho todo, todo. Cuando creímos en el Señor Jesucristo, Él nos llamó y nosotros creímos, fuimos entonces justificados. Justificados pues por la fe, dice la Biblia, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en cuarto lugar, Dios nos glorificó. Este es el último eslabón de esta cadena de 5 eslabones. Aquí Pablo usa el tiempo pasado, Dios nos glorificó, aunque realmente es algo que sucederá en el futuro. Y Pablo lo escribe en pasado para afirmar la seguridad de este acontecimiento. Es seguro que vamos a ser glorificados. Y esta glorificación será cuando seamos semejantes al Señor Jesucristo. Esto sucederá hasta que estemos en su presencia. Ahora estamos en un proceso de ser transformados, de ser cambiados, de ser santificados. Pero entonces cuando estemos con Él, seremos semejantes a Él, dice el apóstol Juan. Ahora, notemos que Dios predestinó a todos los que conoció. O de otra manera, a todos los que conoció, Dios los predestinó. Y a todos los que predestinó, Dios también los llamó. Y a todos los que llamó, Dios los justificó. Y finalmente a todos los que justificó, los glorificó. En esta cadena dorada no hay pérdidas, no hay nadie que se pierda. Y gloria a Dios por eso. Volviendo a la analogía del rebaño, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Recuerda la parábola de la oveja perdida que el Señor Jesús relató y que se encuentra ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15? En ella Jesús relató de un hombre que teniendo 100 ovejas, perdió una de ellas. Y él fue por todos lados a buscarla, hasta que al fin la encontró.
Quiero parafrasear algo de lo que dice el pastor J. Vernon McGee en su comentario. Él dice, así, dice que cuando el Señor, nuestro Dios, que en la Biblia se le llama el gran pastor de las ovejas, se llama el buen pastor y es el pastor de los pastores, cuando Él escoge 100 ovejas, Él va a llegar a casa con las 100. No va a perder a ninguna de ellas. Cualquier otro podría decir, bueno, se perdió una, tengo 99 de 100, es un buen porcentaje, es un buen promedio. Pero el Señor no se conforma con el 99%. Si Él conoció a 100 y predestinó a 100, Él va a glorificar a las 100. Ahora, veámoslo más personal. Supongamos que el Señor un día contara a sus ovejas, y es solo una ilustración. Él está contando a sus ovejas 1, 2, 3, 97, 98, 99. Falta una. Falta Omar, o falta Rodolfo, o falta Lupita, o falta Mari. ¿Dónde está? Dios no va a decir, bueno, parece que no llegó, no la hizo, como algunos dicen, o ni modo, al menos tengo 99. De ninguna manera. Dios comenzó una obra en cada uno de nosotros y la va a completar. Dios va a buscarnos siempre por todas partes hasta que regresemos a su redil. Y la verdad es que esta es la historia de muchos de nosotros. Dios buscándonos para que regresemos a su redil. Puede ser que algunos piensen que tú y yo nunca vamos a llegar allá, a la presencia de Dios. Incluso a veces nosotros mismos pensamos que no vamos a llegar a la presencia de Dios, porque nos vemos a nosotros mismos. Pero hermano, demos gracias a Dios que no depende de nosotros, no depende de usted, no depende de mí, depende solo de Dios. Y la Biblia dice que a todos los que conoció los predestinó, y a todos los que predestinó los llamó y los justificó, y finalmente los glorificó. El Señor dice que Él nos da vida eterna, que no pereceremos jamás, y que nadie nos arrebatará de su mano. Gloria al Señor, gloria a su nombre. Y concluyo con las palabras o la pregunta que hace el apóstol Pablo, en el verso siguiente, cuando dice o pregunta, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Esto es tan maravilloso para nosotros, tan glorioso, hermanos, saber que estamos en sus manos y que Él nos llevará hasta el final, cumpliendo su propósito para nosotros, que nuestra respuesta debe ser de alabanza, de acción de gracias, de gratitud, de adoración a nuestro Señor, entrando por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Gracias a Dios por la misericordia y la gracia del Señor que nos han rescatado, nos están transformando y nos llevarán al final a su presencia, a ser semejantes a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y Él siempre estará buscándonos y rescatándonos. Gloria a su nombre. Bendito sea nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos.